Floricanto.digital presenta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 1 al 12. El primer día después del sábado, muy de mañana, llegaron las mujeres al sepulcro llevando los perfumes que habían preparado. Encontraron que la piedra ya había sido retirada del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Estando ellas todas desconcertadas por esto, se les presentaron dos varones con vestidos resplandecientes. Como ellas se llenaron de miedo e inclinaron el rostro a tierra, los varones les dijeron: ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden que cuando estaba todavía en Galilea les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado, y al tercer día resucite. Y ellas recordaron sus palabras. Cuando regresaron del sepulcro, las mujeres anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las que decían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María, la madre de Santiago, y las demás que estaban con ellas. Pero todas estas palabras les parecían desvaríos y no les creían. Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Se asomó, pero solo vio los lienzos y se regresó a su casa, asombrado por lo sucedido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, ya estamos meditando precisamente el texto de la vigilia pascual. Así es de que yo ya te puedo decir: alégrate, Cristo ha resucitado. Y podríamos responder: verdaderamente ha resucitado. Y bueno, pues en la noche, cuando tú estés ahí en tu parroquia, vive con mucha atención y con mucha emoción lo que ahí estaremos celebrando. El texto, dado que aparecen mujeres y aparecen hombres, y estos hombres y mujeres están respondiendo ante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, creo que es muy adecuado para poder revisar nuestra vida y para poder ir integrando siempre en la fe nuestros sentimientos y nuestras emociones, para abrir nuestro corazón a la acción del Espíritu Santo, para que no tengamos una fe que solamente es así de datos estadísticos o datos que yo me aprendí, o sea solamente de emociones y devociones, sino que al contrario sea una fe que brota de la experiencia del encuentro con Cristo resucitado. Y para esto el evangelio que nosotros vamos a analizar pues resulta muy interesante, porque las mujeres llegan a la tumba y podríamos pensar pues con toda su tristeza, su miedo, su angustia, porque el Señor Jesús, el amado, el Maestro, lo vieron morir. Y lo vieron morir de una manera cruenta. Y ni siquiera lo pudieron sepultar. No pudieron vivir, diríamos hoy, el duelo. Y entonces por lo mismo las emociones están enajenando su pensamiento. Y cuando llegan y encuentran que el sepulcro está abierto, que en la tumba no está el Señor, las emociones todavía les vuelven a ganar. Sin embargo, estos hombres que se les aparecen les ayudarán a entrar en la razón. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Y entonces las mujeres recuerdan las palabras del Señor. Las emociones nublan el entendimiento, y el entendimiento también impide que las emociones las podamos expresar. Pero cuando juntamos emoción y sentimiento, entonces nuestra personalidad se desarrolla de manera más plena, y en esto definitivamente lo tenemos que aplicar en la fe.
De tal manera que nuestra fe no sea una fe fría, que nuestra fe no sea solo emociones, sino que implique todo nuestro ser, de tal manera que dejemos que el Espíritu Santo sea el que ilumina nuestro corazón e ilumina también nuestra mente. Bueno, pues estas mujeres, con una fe fortalecida, con una experiencia muy viva, emocionadas, van y platican esto a los hombres, que, así como decíamos, ellas estaban llenas de emociones, ellos también tenían emociones, pero de una emoción un poco más racional, ¿sí? Tenían miedo, El miedo paraliza. Ellos, más que estar pensando en emoción, están pensando, ¿y ahora qué va a suceder? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y nos van a perseguir? ¿Nos van a llevarnos también a nosotros a la cruz? Por eso cuando llegan las mujeres y les hablan a ellos, automáticamente la razón les dice, no. ¿Cómo que el Señor no está? No lo pueden haber robado. La negación, La negación. O no puede haber resucitado. O ustedes están mintiendo. Y Pedro va a ir para ver. Por lo menos tiene curiosidad. Esto es muy importante porque él quiere experimentar. No se queda con un no definitivo que lo paraliza. No es posible. No es posible que fulanito de tal pueda cambiar de vida. No es posible que haya dejado un vicio. No es posible que esta persona mejore. No es posible que yo cambie. Y Pedro pues regresará también definitivamente desconcertado. Va a la tumba. La razón no logra, ciertamente no ve el cuerpo y no encuentra explicación alguna. Simplemente se nos dice, el texto nos dice que Pedro regresó asombrado. Bueno, pues yo aquí lo que diría es de que si nos damos cuenta, ni la sola emoción, ni lo solamente intelectual, sino que definitivamente necesitamos unir nuestras emociones y necesitamos unir nuestra inteligencia para poder comprender un tanto mejor lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, lo que es la vivencia de nuestra fe, que nuestra fe efectivamente sea una fe activa, que nos cambia, que nos transforme, que nos pone al servicio de los demás y que también cautiva a otros. Así, entonces, queridos hermanos, es importante que cada uno de nosotros, para poder vivir la experiencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nos dejemos mover por el Espíritu Santo. Que no sigamos solamente los condicionamientos del mundo que nos engañan y entonces mueven nuestras emociones. Que no sigamos los condicionamientos del mundo que de repente nos dan una mente estructurada y que nos dice esto sí, esto no, como a fin de cuentas ocurría, por ejemplo, con el positivismo. Lo que yo no puedo medir no existe y entonces renuncian al amor. No, sino que definitivamente cada uno de nosotros le pidamos mucho al Señor que unamos la emoción, con el sentimiento, con nuestra inteligencia, para que entonces dejemos que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas. Inteligencia que nos lleva a ser sistemáticos en el estudio, en el aprendizaje, en el esfuerzo, en la visualización de los problemas y las posibles soluciones. Y la emoción que nos lleve también a poner nuestro corazón en cada una de las cosas que hacemos, sobre todo en la tarea de la evangelización, sobre todo en esto de dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Pues, querido amigo, de nuevo yo te digo, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Felices Pascuas de Resurrección. Date un abrazo, el abrazo que yo te quisiera dar a ti, dátelo a ti, ahí donde tú estás, siéntete. Y este abrazo también dáselo al que está a tu lado. No dejes que la emoción se te quede ahí, nada más ahí atorada, sino compártelo. Y si no tienes nadie a tu lado, ahí en la noche, cuando estés o cuando estés en la iglesia, abrázalos y diles, Cristo ha resucitado. Y no te preocupes que digan, pero ¿y qué le pasó? Ya se tomó algunas copitas de más y es muy temprano. No te preocupes. Alégrate, Cristo ha resucitado. Manifiesta el cambio de vida. Manifiesta lo que Dios ha hecho en tu corazón. Recordamos en estos días, decíamos, el Señor te necesita.
El Señor quiere estar en tu casa. El Señor te sana. El Señor te da vida nueva. El Señor hace que de ausente te hagas presente y estando presente te hagas testigo. Sí, seamos testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén.